que van a dar una reforma más rápida, más eficiente al sistema, que no sea increíblemente cara para las familias, los individuos y las empresas. Voy a considerar esas ideas. Debemos recordar que es el presidente quien fija la agenda de nuestro gobierno. El pueblo americano le ha enviado a él un mensaje inequívoco esta noche y ese mensaje es cambio. Esperamos que el presidente Obama respete la voluntad del pueblo, cambie el rumbo y se comprometa a hacer los cambios que se están exigiendo. Pero no solo van a tratar de hacer retroceder a Obama en las reformas que ya inició, sino que ahora impedirán que comience con las que prometió y que aún no se implementan. Como la promesa de campaña de Obama de impulsar una reforma migratoria que permitiría regularizar la situación legal de millones de inmigrantes. Lo más probable es que se endurezca la legislación migratoria y se aprueben más normas como la polémica Ley Arizona, que permitía a la policía detener a quienes consideraban sospechosos de permanecer ilegalmente en el país para su posterior deportación. Van a impulsar leyes como la de Arizona, o sea, hay un gran sentimiento antimigrante que es típico, tradicional en la historia de Estados Unidos durante los periodos de crisis. Periodos de crisis se buscan chivos expiatorios y el inmigrante es un chivo expiatorio perfecto. O sea, el inmigrante que le quita trabajo a un norteamericano decente, que no es cierto porque la inmensa mayoría de los trabajos que hacen los inmigrantes lo hacen porque ningún norteamericano quiere hacerlo. Aunque eso está cambiando porque la situación económica es tan severa que hay norteamericanos que están volviendo a hacer trabajos que ya no eran de americanos. El revés sufrido por el Partido Demócrata en estas elecciones parlamentarias es un síntoma del descontento del pueblo estadounidense por la forma como el gobierno de Obama está enfrentando la crisis. La pérdida de la mayoría oficialista en la Cámara de Representantes hará muy difícil la concertación entre demócratas y republicanos. La reacción del oficialismo ante este nuevo escenario será determinante para la decisión que tomará ese país en las elecciones presidenciales del 2012. Una decisión que, tratándose del que sigue siendo considerado el estado más poderoso del mundo, influirá en el resto del planeta. Así es, las cosas que suceden en los Estados Unidos tienen influencia en nuestros países, sobre todo por la valoración que tiene el dólar, dado que la crisis está obligando a tomar medidas que pueden hacer que este vaya a la baja en los próximos meses. Pero lo que sí hay que resaltar del discurso hoy de Obama ante los medios es su reconocimiento de que su derrota se debe a sus errores. Eso es admirable en la política norteamericana. Los políticos, los estadistas se hacen cargo de sus derrotas. ¿Qué diferencia con el Perú? Acabamos de terminar una elección regional y municipal y el partido de gobierno no ha dicho una palabra sobre su derrota. Vamos a una pausa y regresamos con más. Las elecciones presidenciales en marcha. Reacciones a la candidatura de Mercedes Arauz. Y también el vicepresidente del PPC aclara las cosas esta noche. Volvemos. Y el anuncio de la precandidatura, pero en realidad ya la candidatura de Mercedes Arauz como candidata presidencial del APRA ha generado diversas reacciones internas y externas. Carlos Hidalgo da cuenta de estas en la siguiente nota. Adelante. A 24 horas del anuncio aprista sobre la postulación de Mercedes Arauz a las elecciones presidenciales del 2011, las primeras voces y críticas duras respecto a esta decisión nos han hecho esperar. Hoy precandidatos directa o indirectamente afectados por el anuncio oficialista salieron a opinar con bastante rudeza sobre la decisión del ex ministro de Economía de encabezar la plancha presidencial de los apristas el próximo año. Si ella decide ser el vagón que jala la carreta de los congresistas del APRA, es una decisión de ella. Yo tengo respeto por ella. Cuidado con el baguazo. Doctor Toledo, ¿cómo ve usted el acercamiento entre el partido? Cuidado. Yo creo que es una prueba palpable de una dirigencia en franca decadencia y extravío ideológico. Yo creo que con esto están condenando al APRA como tal a su muerte política. Creo que es una traición al pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre. Yo sería una voz interesada en decir lo que me parece. En principio, está bien que el APRA tenga su candidata. Está bien, Mercedes Arauz es una buena técnica, qué duda cabe. Pero,
mi valoración hacia ella, que es una buena técnica, pero no creo que tenga la capacidad de gobernar un país, lo digo con toda franqueza. Creo que es una persona absolutamente personalista, no creo que trabaje en equipo, y además creo que su visión de país no es la visión que tienen todos los peruanos. O sea, y no estoy hablando exclusivamente de la política económica. Rajaron el Cholo Toledo, Ollantumala y el expresidente del Consejo de Ministros, Yude Simón, que como vemos ya no se acuerda de los meses que trabajó junto a Arauz en el gabinete del presidente García, o al menos no guarda un buen recuerdo. Pero mientras eso se producía en Lima, en Arequipa, un amago de rebelión contra la decisión de la dirección política aprista fue socavado hoy por la tarde a velocidad de rayo. Y es que ayer el secretario general de la Estrella en esa región, Antonio Gamero, denunció una supuesta toma de su local partidario por parte de una facción aprista, luego que criticara la manera en cómo se definió la plancha presidencial que encabeza Arauz. Hoy Gamero, junto a otras figuras apristas de esa región como el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba, llevó a cabo una conferencia de prensa para asegurar que acá no había pasado nada y que el APRE estaba cerrado como un puño a nivel nacional en torno a la candidatura de Meche. Saludar y respaldar la propuesta efectuada por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política de proponer a la doctora Mercedes Arauz Hernández como precandidata del Partido del Pueblo a la presidencia de la República. Su candidatura representa la presencia de una mujer de gran capacidad profesional que ha desempeñado exitosamente los más altos y difíciles cargos ministeriales. Acá ha habido una unanimidad en la dirección política y una unanimidad en el Comité Ejecutivo Nacional. Y el caso de Arequipa se acaba de resolver. En la tarde el compañero Gamero, Adolfo de Córdoba, han dado una conferencia de prensa donde ellos han explicado cuál fue su posición y han respaldado a la candidata de Mercedes Arauz. Puede haber alguna que otra voz discrepante, pero sin mucha representatividad. Ya lo dije, señorita, ya lo dije y la verdad que de donde viene lo tomamos. Yo no tengo las manos manchadas de sangre, yo lamento y con mucho dolor porque lloré muchísimo por los muertos que fueron policías y pobladores nuestros, ciudadanos peruanos. Lloré mucho por ellos porque fue muy injusto que intereses políticos particulares llevaran a esta situación. Arauz no se defendió sola. Desde el sólido norte recibió el inaudito respaldo del presidente del Poder Judicial, el siempre interesante Javier Villastein. Me parece una candidatura de lujo. La doctora Mercedes Arauz es una magnífica candidata. Es una garantía de que en la hipótesis de que alcance la primera magistratura no va a hacer cambios económicos importantes, de modo que da señales de estabilidad económica y jurídica en el país. Más allá de las declaraciones coyunturales, ¿cómo se gestó la postulación de Meche Arauz? Desde más o menos un año la versión empezó a caminar sola en los corrillos políticos y periodísticos ante lo que la exministra no decía ni fu ni fa. Desde hace 2 meses la posibilidad de Arauz se mantenía junto a la de Javier Velázquez Quesquén, el candidato favorito del presidente Alan García. Teniendo en cuenta esto, con intuición acertada, el APRA llevó a cabo 3 encuestas privadas para conocer la intención de voto de sus eventuales candidatos. Mientras Velázquez Quesquén recibía un apoyo discreto en la última encuesta a la que tuvimos acceso, Mercedes Arauz llegaba a tener hasta un 9% de intención de voto sólido y hasta un 27% de intención de voto en los indecisos en caso ésta decidiera postular. Eso fue lo que terminó inclinando la balanza hacia su candidatura en detrimento de la de Zipán y de otros con posibilidades evidentemente más reducidas como Jorge del Castillo y Alfredo Barnechea. Estamos viendo conversaciones, intentos de coaliciones, alianzas, porque los partidos saben que si es que no superan el 5% desaparecen. No podrían ingresar siquiera al Parlamento y desaparecen en términos legales. Creo que Mercedes Arauz justamente le da esa posibilidad al APRA, esa posibilidad de atraer votos no apristas. Y por otro lado, porque tiene algunas características que en este momento son valorados en la opinión pública. En primer lugar, que es una persona que está justamente fuera del partido. Es una persona cuyo recorrido profesional exitoso ha sido a su vez al margen de la política, pero a eso le añade también una experiencia en los últimos años de política, además en un contexto
local y temporal de mujeres que incursionan en la política con éxito. Acaba de suceder en Brasil, acabamos de verlo en Lima, con la competencia cerrada entre Lourdes Flores y Susana Villarán. Entonces, son elementos que aportan a favor y que lo hacen en este momento sí a un partido competitivo. Había una perspectiva muy grande de llevar un candidato que nos incluya a mucha gente independiente, pero que rompa las fronteras mismas del partido. Y yo creo que ha sido una decisión acertada la de Mercedes Arauz, y esa es esa lógica. No solamente un candidato del partido, sino un candidato, en este caso una gran candidata, que trasciende las fronteras mismas del partido. ¿Quiénes la acompañarían en la plancha presidencial? Aunque hasta el momento nadie quiere decir esta boca es mía, Velázquez Quezquén ocuparía una de las plazas. No solo por la empatía desarrollada con Arauz en este año al frente del gabinete y por el apoyo presidencial, sino porque Sipán habría sido de los más insistentes a la hora de negociar con Arauz. Todo parece indicar además que la otra plaza podría ser ocupada por una figura independiente en la fórmula presidencial aprista más inédita e inaudita de la historia. Pero además creo que eso es una decisión pragmática que es de tal nivel que rompe la tradición histórica del APRA. El APRA nunca ha tenido, cuando ha podido legalmente, colocar como candidato presidencial a alguien que es fuera del partido. Del 31 y del 62 en adelante, nunca. Incluso en los peores momentos, 95, el año 2000. Esto ocurre ya porque hay un reconocimiento del APRA que un militante del partido, un dirigente, no lograría, no digo un éxito, sino incluso tener el peligro de no sobrepasar el umbral mínimo del 5%, que este es el punto en realidad que se está jugando mucho. No hay ni idea, hemos tenido una reunión con la candidata presidencial, incluso un día antes de la proclamación, una reunión muy fraterna, muy analítica de las posibilidades, y ella en todo caso ha expresado su respeto a lo que el partido le proponga, pero creo que nosotros como anfitriones de esta fórmula también debemos escuchar con mucha atención lo que la candidata exprese, proponga al partido, ¿no? Tanto en cámaras como fuera de ellas, los apristas se están esforzando por aclarar que no hay fisuras en el partido tras la decisión. Lo de Arequipa, según ellos, fue una anécdota y el tema debería ratificarse en las próximas semanas en una convención electoral nacional. ¿Llegará la candidatura de la ministra más popular de este gobierno? El primer objetivo, que no sería otro que obtener una representación interesante en el próximo Congreso, parece ser viable. Pero de crecer la candidatura con las semanas y los meses, el juego del partido de gobierno de cara al 2016 tendrá que ser replanteado en su totalidad. ¿Pensarán en esto los máximos líderes apristas? Estamos ya con el vicepresidente del PPC y congresista de la República por Arequipa, Juan Carlos Eguren. Vamos a hablar de qué está pasando en el Partido Popular Cristiano después de los rumores que han ido y venido en los últimos 3 días. Alianza, no alianza, vamos solos, vamos acompañados, Lourdes va, no va. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el Volvemos. Vicepresidente del Partido Popular Cristiano, para conversar. Ayer han tenido una larga reunión en la casa de Felipe Osterling, un dirigente histórico, además del APRA, miembro del Comité Consultivo, perdón, del APRA del PPC, para hablar sobre el futuro del PPC. Y bueno, ¿hay futuro o no hay futuro? Yo me imagino que sí, ¿no? Porque claro que sí. Hay futuro. Ahora, ¿cuál va a ser la posición frente a las próximas elecciones generales? Lourdes Flores ya anunció hoy, mediante un comunicado, que ella no va a ir como candidata presidencial. Entonces les queda un candidato propio, distinto a Lourdes Flores, una alianza con algún partido, usted ha dicho hoy que podría ser Castañeda, que es lo natural, una confluencia, como está de moda ahora decir, ninguna alianza formal, sino que nos encontramos pues en el camino, ¿no? Un choque y fuga. Así es. A ver qué pasa. A ver qué, yo no presento candidato presidencial, pero voto por el tuyo. Tercera posibilidad. Y respecto al candidato propio, puede ser un militante del PPC o puede ser un invitado, como ha hecho el APRA. Esos son los caminos. Bueno, ¿cuál es el camino de usted? Porque todos estamos un poco mareados con las alternativas. Sí, bueno, lo que pasa es que en época preelectoral los partidos políticos, y tú lo sabes, Rosa María, no de ahora, de siempre, conversan, hay
una apertura, hay diálogos, se generan visiones compartidas en algunos aspectos, se hacen tesis, hipótesis, ¿no? De acá hasta el 11 es lo normal. Hasta el 11 de diciembre, el 11 de diciembre es el último